Dios les bendiga. Soy Rafael Díaz. Les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal. Es muy importante, hermanos, darle el like al video para que YouTube lo recomiende a más personas. Síganme en todas mis redes sociales. Vaya a seguirme en Instagram. Por allá me conecto en vivo. Por lo normal todos los viernes. Así que gracias a todos por su apoyo. Bueno, en este día está con nosotros un gran sacerdote. Muchos me han pedido invitarlo al canal. Lo invité, aceptó. Está con nosotros el padre Juan Razo. ¿Cómo está usted, padre? Muy bien, Rafael, muchas gracias por invitarme a tu canal. Estoy muy contento de compartir contigo y con tu audiencia la fe católica que nos une, que queremos vivir, la fe que creemos y en la que esperamos salvarnos. Así es. Gracias, padre. Gracias por haber aceptado esta invitación. En la parte de abajo del video voy a dejar las redes sociales del padre. Él tiene un canal de YouTube, Conservando la Fe. Y precisamente aquí lo estoy viendo. Tiene bastante material el padre. Así que vayan a suscribirse, por favor, a su canal, Conservando la Fe. En la parte de abajo estará el link. Apoyen a estos sacerdotes que aman a Cristo, que son verdaderos pastores. Y dejaré todas sus otras redes sociales en la parte de abajo del video. Padre, para las personas que no lo conocen, que lo están conociendo ahora, ¿qué nos podría decir de usted, un poco sobre usted, para que la gente esté en contexto con quién es el padre Juan Razo? Sí, gracias. Soy sacerdote diocesano, pertenezco a la diócesis de Saltillo en México. Fui ordenado sacerdote en el año 2000. Si Dios quiere, el 16 de junio de este año completaré 23 años de sacerdote. He realizado ministerio en mi diócesis. Tuve la oportunidad de hacer ministerio también sacerdotal en Estados Unidos, en la arquidiócesis de Denver y en la diócesis de Alexandria, Luisiana, 2 años y 2 años. También tuve la oportunidad de estudiar una licencia pontificia en teología patrística, historia de la teología en la Universidad Gregoriana de Roma. He estado trabajando aquí en mi diócesis, soy sacerdote de parroquia, he sido rector del seminario y bueno, pues últimamente he estado, como tú lo mencionabas, tratando de hacer algún apostolado en YouTube, en este canal Conservando la Fe. Wow, 23 años ya. Casi. ¿Y cómo le ha ido? Muy bien, pues mira, como toda vocación, siempre lleva una cruz, toda vocación lleva una cruz. Tenemos que seguir a Cristo en la cruz, pero también lleva muchos consuelos. Estoy feliz de ser sacerdote, no me arrepiento de ser sacerdote. Le doy gracias a Dios de haberse fijado en mi pequeñez, en mi miseria humana, de haberme escogido para este ministerio y pues tratando de ser fiel a Cristo y a la Iglesia. En estos 23 años, te imaginarás, ha habido caídas, levantadas, tiempos de mucha alegría, momentos también de mucha tristeza, pero el Señor siempre está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y puedo dar testimonio de que conmigo lo ha cumplido muy bien. Wow, qué bendición, la verdad. Me da mucha alegría escuchar sacerdotes decir eso, ¿no? Que no se arrepienten, que están muy felices de ser sacerdotes, porque, padre, pues tristemente muchos hombres han dejado el sacerdocio, tristemente. Entonces, para mí es un gran testimonio. Personas como usted que siguen firmes en el llamado que Dios les ha hecho. Entonces, como pueden ver, pues el padre está en Coahuila, México, en el norte, ¿verdad, padre? Sí, Saltillo, Coahuila. Por ahí escuché una persona una vez decir, y arriba el norte. Si no me creen, vean el mapa. Así es, estoy de acuerdo. Bueno, hoy vamos a hablar más que nada sobre la misa tradicional. Muchas personas como que están muy confundidas. Y ya verán por qué les digo esto. Le voy a hacer algunas preguntas al padre, porque yo quiero que un sacerdote católico, en plena comunión con la iglesia,
nos aclare todas estas dudas. Yo en mi canal le he dicho a la gente que vayan a misa tradicional, pero eso no quiere decir que les esté diciendo que no vayan a misa no sordo. Es más, yo nunca en este canal he dicho no vayan a misa no sordo. Siempre he sido muy claro, vaya a misa tradicional. Si no hay misa tradicional donde usted vive, a la misa no sordo. Padre, yo le quiero hacer la primera pregunta y las preguntas van a estar bravas. Vamos a ver, si tengo la respuesta, lo digo con mucho gusto. Claro. Padre, hay personas que van a misa tradicional y no estoy hablando de San Pío X. Ese es otro tema que no vamos a tocar, pero no estoy hablando de San Pío X. Estoy hablando de misa tradicional en la diócesis a la que ellos pertenecen, donde todavía hay misa tradicional. Personas van a misa tradicional y algunas personas les están diciendo que si van a misa tradicional están automáticamente excomulgados. ¿Eso es cierto, padre? No, no, de ninguna manera. No, no puede ser cierto esto. La excomunión, yo no soy canonista, no es mi especialidad, pero sé que la excomunión, podríamos decir, es la pena máxima que tiene la Iglesia cuando se cometen algunos delitos canónicos. El excomulgado está fuera de la Iglesia, fuera de la comunión de la Iglesia. Eso significa fuera de la comunión, excomunión. Excomulgado no tiene comunión con la Iglesia Católica. Obviamente no podemos aplicar esta sanción cuando la autoridad de la Iglesia misma, ni el Santo Padre, ni los obispos han aplicado esta sanción a católicos que por alguna razón desean asistir a la misa tradicional. No hay tal pena, eso lo puedo decir claramente, no está en ningún documento ni de los pontífices anteriores ni del Santo Padre Francisco. No existe esa pena. Para los Entonces, que van a misa tradicional. sí, claro. Pues ahí lo tienen, hermanos. Porque yo he tenido que responder esta pregunta una y otra vez por mensajes. Porque, sinceramente, yo no sé quién les esté diciendo esto. Pero se está volviendo algo muy popular, padre. De que si va a misa tradicional, usted está excomulgado. Yo digo, ¿cuándo? O sea, ¿de cuándo acá la gente ya tiene autoridad para excomulgar a una persona? No, había que preguntar a esa gente en cuál documento lo leyó o quién se lo dijo, pero no existe un documento del Santo Padre excomulgando al católico que vaya a una misa tradicional, mucho menos a el católico que va donde la misa tradicional es permitida en su propia diócesis. No puede estar castigado de esa manera. Y ni siquiera el Santo Padre ha aplicado la pena de excomunión a los católicos que van a misa tradicional con la Fraternidad San Pío X. También es bueno decirlo, porque si no están excomulgados los que van con la Fraternidad San Pío X, tampoco van a estar excomulgados los católicos que van en su propia diócesis a misa tradicional. Claro, muy, muy cierto. Yo quería que el padre lo dijera porque el católico necesita entender esto. Si usted va a misa tradicional, no está excomulgado, no está desobedeciendo. Es muy importante que entiendan eso, hermanos. Entonces, habiéndonos dicho ya el padre eso y aclarando eso, padre, le quiero hacer otra pregunta. Esta es bien importante, la verdad. Mucha gente tiene la duda. Si yo voy a misa tradicional, pues no entiendo latín. Entonces la misa no me vale. ¿Eso es cierto? No, por supuesto que no. Puedo entender la duda de las personas, sí lo puedo entender porque pues la misa tradicional es una misa en la que la mayoría de los católicos de hoy no creció en esa misa, pues, o sea, la conocemos o porque se nos menciona, muy pocos católicos todavía han tenido acceso a la misa tradicional. Y me gustaría, si me permites, aclarar una cosa, eh, Rafael, para Claro, la claro. audiencia también, que miren,
efectivamente hay una división en la iglesia, una división interna. Eso es muy doloroso. Tú, Rafael, eres una de las personas que te atreves a hablar de estos temas, como hay otros hermanos. Creo que es necesario decir que hay una división interna en la iglesia y eso no es causar la división, eso es nada más señalar el hecho. Pero esa división no es entre católicos que van a misa tradicional y católicos que van a la misa novus sordo. No. La división que hay en la iglesia y la causa de la división es que hay quienes en la iglesia conservan la fe católica de siempre y hay quienes ya no la conservan. O ya la perdieron o están poniendo en duda algunas de las verdades reveladas por Dios y enseñadas siempre por la Iglesia Católica. El problema es de fe. Recordemos que San Pablo dice que la razón de nuestra unidad es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. O sea, creemos un mismo Dios, una sola fe, o sea, sostenemos la misma doctrina, aceptamos como verdadera la misma doctrina revelada y tenemos los mismos sacramentos, un solo bautismo. Ahí se entienden también todos los demás sacramentos. Pero es muy doloroso lo que está pasando ahora en la iglesia, y no es una cuestión actual, se está haciendo más grave el problema. Pero ya lo decía San Pío X, si mal no recuerdo, en 1907, en la encíclica Pascendi Dominici Gregis, que no tenemos que ir a buscar los enemigos de la iglesia afuera, sino que están dentro. Y él hablaba de gente que enseña dentro de la iglesia doctrina equivocada. Lamentablemente, ese fenómeno sobre el cual San Pío X sonó la alarma, no se ha corregido en la iglesia y se ha ido agravando, al contrario. Ahora tenemos, y esto no es un ataque a nadie, pero tenemos cardenales que públicamente en medios de comunicación expresan posturas totalmente opuestas a la doctrina católica de siempre. Tenemos obispos que hacen eso, sacerdotes y bueno, también entre el pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que nos está dividiendo. No es la división entre gente del novus sordo y el vetus sordo. Esa sería una perspectiva equivocada y podemos crear división donde realmente no la hay. La mayoría de los católicos del mundo, la misa que tiene a la mano es la misa novus sordo y es una misa válida. Es una misa válida, aprobada por la autoridad legítima de la iglesia. Entonces, quienes van a misa tradicional no deben decir, todos esos que van a misa novus sordo son un montón de herejes. No, de ninguna manera. O sea, y tampoco los que van a misa novus sordo deberían decir, esos que van a misa tradicional son unos cismáticos. Nos une la fe. El enemigo está dentro de la iglesia, y no uso yo esa palabra, lo usó San Pío X. El enemigo en la iglesia es quien enseña una doctrina equivocada, una doctrina contraria a la fe católica que la iglesia ha enseñado siempre y que no puede cambiar. Ese es el enemigo en la iglesia. Entonces no hagamos bandos, divisiones entre bandos que somos de los mismos. Hay sacerdotes santos en el novus sordo. Hay sacerdotes muy buenos y muy santos que nunca han celebrado una misa tradicional y no los vamos a considerar herejes o católicos de segunda. Hay mucha gente que va a la misa novus sordo y es gente buena, es gente santa, es gente de verdad con una fe muy firme y cree toda la doctrina católica. Los católicos son buenos, están en el camino de la salvación. Entonces, no hay que hacer esta división. Es muy importante que la audiencia nos comprenda esto. Ahora, ¿hay una preferencia de algunos católicos a la misa tradicional? Sí, podemos hablar de por qué. Como puede haber una preferencia de otros católicos a la misa novus sordo, sí, eso no nos divide. Mientras tengamos la misma fe, no estamos divididos, somos de los mismos. Entonces, no hay que crear divisiones que no existen o divisiones que no tienen sentido.
¿no? Ahora, bueno, respecto de la misa tradicional, pues ya sabemos, por si acaso alguien está viendo por primera vez tu canal y no ha escuchado tus programas en donde has hablado de misa tradicional, solo quiero retomar. Y llamamos misa tradicional a la celebración de la misa que se fue desarrollando paulatinamente a partir de la tradición que San Pedro llevó a Roma de lo que había pasado en la última cena, y le tomó a la Iglesia siglos elaborar cuidadosamente los ritos de la Santa Misa. Hubo algunos, digamos, a lo largo de la historia, hubo cosas que de pronto se pusieron a prueba y luego se quitaron, no pasaron la prueba del tiempo, no pasaron la prueba de la sabiduría de la Iglesia, y se quitaron. Pero hubo como un progreso en la liturgia orgánico. Así lo describía el Papa Benedicto XVI, un desarrollo orgánico de la liturgia. Un desarrollo orgánico no se nota de un día para otro. Un bebé, tú lo ves un día y le tomas fotografía y al otro día le tomas otra foto y no ves ninguna diferencia. No se nota de un día para otro. De un mes para otro puede ser que se note poquito, de un año para otro se nota más. Es un desarrollo orgánico. La liturgia se fue desarrollando orgánicamente a la par de la doctrina. Es muy importante esto. Hay un principio en la teología católica que dice lex orandi, lex credendi. Significa la ley de la oración, o sea, lo que se reza en la oración, se refiere a la oración pública, no se refiere a la oración personal que cada uno hace en su cuarto, se refiere a la oración pública de la Iglesia, que es la liturgia. Lo que se reza en la liturgia es la regla de la fe. O sea, la liturgia no puede contener oraciones que contradigan la fe, la doctrina. Y de hecho es un argumento teológico que si una doctrina está presente en la liturgia católica y ha estado presente por siglos, se considera parte de la tradición católica. Bueno, esa es la misa tradicional. Se desarrolló por siglos, llegó como a una maduración, digamos así, cuando se codificó en 1570 por San Pío V y se publicó este misal, el misal de San Pío V, que luego tuvo actualizaciones, nuevas ediciones, pero digamos no hubo ya cambios significativos en la manera de decir la misa, en las oraciones de la misa. Y finalmente, en tiempos del Concilio Vaticano II, que se desarrolló en la Iglesia del 1962 a 1965, esa fue la misa que rezaron, que se dijo todos los días en el Concilio Vaticano II. Los padres conciliares, ¿cuál misa celebraron? La misa tradicional, la misa de siempre. Por eso la llamamos tradicional. Entonces, no queda duda de que una misa tan antigua tiene que tener un valor precioso para los católicos de todos los tiempos. Después del concilio se hizo una reforma litúrgica y, bueno, el Papa Pablo VI nombró una comisión, un equipo de expertos litúrgicos que elaboraron un nuevo misal. Es interesante decir esto, hay estudios bien hechos, científicos, no son artículos así que cualquiera puede escribir en un sitio de internet, sino estudios científicos de liturgistas. ¿Saben qué porcentaje de las oraciones de este misal pasó al misal nuevo de la reforma litúrgica? Solo el 13%. 13%. Sí. De las oraciones que venían aquí pasó intacta. Algunas otras oraciones pasaron retocadas y otras totalmente se eliminaron. Entonces, así surgió la misa que llamamos Novus Ordo, el rito nuevo, que, si mal no recuerdo, empezó a aplicarse en 1970 o 69 por allí. Y bueno, es la misa con la que crecimos mucha gente.
Ahora, la misa tradicional siempre fue en latín. En latín. Tú me hacías la pregunta, di un preámbulo muy grande, pero voy a llegar al punto que tú me señalaste. La misa se celebra en latín. El latín se convirtió en la lengua litúrgica, la lengua sagrada de la iglesia. Al principio no lo era. Es verdad que cuando San Pedro llegó a Roma, y por los primeros, al menos 2 siglos, los cristianos en Roma, la mayoría hablaba griego, era la lengua común, el griego koiné. Entonces, los cristianos de Roma, a pesar de estar en la capital del Imperio Romano, adoraban a Dios en griego. De hecho, quedan vestigios, queda por ejemplo el Kyrie eleison. Kyrie eleison, Señor ten piedad, no es latín, es griego. Christe eleison, Kyrie eleison, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Eso es griego. Es como un vestigio de la liturgia que se decía en griego. Luego pasó al latín, y cuando el latín dejó de hablarse en el Imperio Romano y surgieron las naciones de Occidente, las lenguas derivadas del latín como el español, el portugués, el italiano, la Iglesia consideró en su sabiduría, en su prudencia, pastoral también, consideró que era conveniente seguir manteniendo en la liturgia la lengua latina. ¿Por qué? Porque una lengua muerta no evoluciona. Las palabras en nuestros idiomas que hablamos van cambiando de significado con el paso del tiempo. En cambio, en una lengua muerta, el significado ya no cambia. Como ya no se habla, sino que está en los libros, y en este caso en la liturgia, las palabras ya no cambian de significado. Ahora, esto es muy útil. Una lengua muerta es muy útil, una lengua que no cambia, para custodiar una doctrina que no cambia. Se va a cuidar mejor, porque las palabras no cambian de significado. Ahora, expliqué que la lex orandi, la regla de la oración, la doctrina que contienen las oraciones, es la regla de la fe. Significa que en este misal está expresada la fe de la Iglesia. Las doctrinas principales que creemos los católicos, no es un catecismo obviamente, es un libro litúrgico, pero las doctrinas principales que creemos los católicos están expresadas en este misal. En lengua latina, y eso vuelvo a decir muy conveniente porque el latín es una lengua muy precisa y en un modo en que ya no se presta a una interpretación ambigua. Esa es la ventaja. También, no solamente en el ámbito litúrgico se siguió usando el latín cuando ya no se habló. En el ámbito de las ciencias se usó el latín, incluso en las ciencias naturales. Libros de ciencia originalmente fueron escritos en latín, porque es una lengua precisa, es una lengua que no va cambiando sus significados, en la que se pueden expresar verdades perennes. Ahora, tiene otro sentido también. Una lengua sagrada. Es como decirle a Dios, Señor, eres tan importante para nosotros que no te vamos a hablar a ti en la misma lengua con la que hablamos cuando vamos a comprar tortillas, en la misma lengua en la que hacemos nuestros negocios, a veces un poco turbios, en la misma lengua en que contamos nuestros chistes. No te vamos a hablar a ti en esa lengua. Tú eres especial. Y por eso en el culto público te reservamos una lengua para ti. Sí, al principio no era ese el sentido, al principio no, pero luego la iglesia se lo dio, se convirtió en lengua sagrada. Tanto así que exorcistas han dicho que les es más efectivo las oraciones contra el demonio cuando rezan en latín. Eso dicen los exorcistas. ¿Por qué? Porque el demonio reconoce una lengua sagrada, la lengua con la que se alaba a Dios, con la que se le da el culto público que Él se merece, con la que se le ofrece el santo sacrificio. Entonces, hay muchas razones por las cuales la Iglesia quiso conservar el latín. Quisiera compartir
si me permites aquí buscar rápidamente, algo que dijo el Papa Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, que quede claro, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, miren lo que dijo sobre el uso del latín en la liturgia. Esto es del 22 de febrero de 1962, Constitución Apostólica Veterum Sapientia. Cito al Papa Juan XXIII. Velen también esto se refiere a los obispos y a los superiores generales de órdenes religiosas. Velen con paternal preocupación para que ninguno de sus súbditos, por desmedido afán de novedades, escriba contra el empleo de la lengua latina, tanto en la enseñanza como en los ritos de la Sagrada Liturgia. Ni movido por prejuicios, disminuye el valor preceptivo de la voluntad de la sede apostólica y altere su sentido. Pero fíjense bien, el Papa que convocó el concilio, el que dijo que había que abrir las ventanas para que entrara aire fresco a la iglesia, él hubiera considerado desmedido afán de novedades quitar el latín de la Sagrada Liturgia. Ahora, hay otra, digamos, como objeción que alguna gente puede hacer en nuestro tiempo, y comprendo la objeción. Es que no entiendo nada. ¿Cómo me ayuda la misa si no entiendo nada? Bueno, miren, hay que saber que no es verdad lo que se dice que antes la gente no entendía la misa. Eso es falso. Yo, ahora que entré a este ambiente de la misa tradicional, que por cierto puedo decir, la misa tradicional es como la puerta de entrada a un universo católico que no nos enseñaron. Me di cuenta de que existían estos libritos. Este es el misal de los fieles para la misa tradicional. Así como hoy vas a muchas parroquias y están ahí en un librero a la entrada el misal anual con todas las oraciones de la misa de los domingos y solemnidades. La gente tenía su misal. Este se compraba una vez en la vida. Servía para toda la vida. Y había misales bilingües. Había misales solo en la lengua vernácula para que la gente fuera siguiendo en su propia lengua. Esta edición que yo tengo aquí es bilingüe, latín-español. Se sigue perfectamente. Yo conozco niños que siguen la misa en un misal tradicional. O sea, yo puedo comprender un adulto que a los 40 años le digas, oye, veo una misa en la no entiendo nada. Sí, pero si hubiera sido desde niño, sería lo más normal para ti. Ahora, pongamos a pensar. Yo no recomiendo Netflix para nada, no recomiendo. Pero sé que en Netflix tú te metes ahí a esa plataforma y hay películas en turco, en hindi, en alemán, en inglés. O sea, y puedes verla en cualquier parte del mundo en tu idioma y la entiendes. Hay subtítulos. O sea, estamos en el tiempo en que estamos acostumbrados a escuchar otros idiomas. ¿Por qué una tirria contra el latín? Si estamos tan acostumbrados. Hay gente que escucha música en inglés, por ejemplo. Aquí en México hay mucha que ni siquiera entiende lo que está diciendo, pero le agrada la música. Le agrada la música. Todos hemos tenido esa experiencia. O sea, puedes escuchar una música, una canción en alemán y a lo mejor te agrada la melodía y la disfrutas, aunque no la entiendas, palabra por palabra. O puedes escuchar mucha música en inglés, la gente que no habla el inglés o no lo entiende muy bien, a lo mejor pesca 2, 3 palabras de toda la canción, pero la disfruta. ¿Por qué? Porque el significado de cada palabra no es necesario para disfrutar algo. Toma un poquito de entrenamiento, nada más les digo, hay niños, muchos niños en las comunidades de misa tradicional que siguen la misa perfectamente con un misal así. Basta saber leer. Y luego, el siguiente paso es ya nada más, no solo te quedas en la traducción, sino que empiezas a repetir en latín.
Y no es que repites como perico, no es que estás repitiendo cosas que no entiendes, porque sabes lo que estás diciendo, porque tienes la traducción. Se va avanzando por pasos, pero el latín también ayuda como a cambiar de chip, por decir así. Tú entras a una misa tradicional y luego, lo primero que dices del sacerdote es in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Oyes un idioma que no oyes en la calle. Y eso ayuda, lo que tus sentidos captan, lo que tu vista ve, lo que tu oído escucha, ayuda a que entres tú en un ambiente, a que te des cuenta, que caigas en la cuenta de que estás en un ambiente distinto a todo lo que es ordinario. Es un ambiente sobrenatural. Entonces tiene muchas ventajas. Sí comprendo, quiero que me entiendan, comprendo al católico que es un adulto ahorita y de pronto lo quieren meter a una misa en latín así sin ninguna explicación. Entiendo perfectamente que digamos, no entendí nada. Pero con un poquito de entrenamiento, estoy seguro que como nos sucedió a todos los que conocemos la misa tradicional, pasamos por ese proceso de ir comprendiendo, de ir leyendo un poquito, de practicar cómo se pronuncia, y llega el momento en que disfrutas la misa y entiendes lo que estás rezando. No sé si respondí la pregunta que me hiciste, pero aquí estoy por si hay más. No, claro que sí, padre. Esto es muy importante que la gente lo sepa, porque yo me deleito con lo que usted está diciendo, porque totalmente es cierto. Pero fíjese, algo que, de todo lo que nos acaba de decir, algo que quiero mencionar, porque yo sé que muchas personas van a preguntar, y lo sé. Entonces, qué mejor que usted lo aclare en este video también. Cuando mencionó lo del 13% de las oraciones, o sea, de todas las oraciones, solo el 13%. Padre, muchas personas se van a escandalizar por eso. Incluso, quizás algunos hasta digan, entonces, ¿cómo puede ser válida una misa así? Que solo de todas las oraciones, solo el 13%. ¿Qué decir a eso, padre? Bueno, sí, la misa Novus Sordo es válida, vuelvo a repetir, simplemente, primero porque la aprueba la autoridad de la Iglesia. Yo no soy sedevacantista. No soy sedevacantista. O sea, yo creo que el Papa Juan XXIII es un papa válido, legítimo de la Iglesia, el Papa Pablo VI y todos los que han seguido hasta el actual Papa Francisco. Entonces, sucesores de Pedro tienen la autoridad de la Iglesia. Sabemos que hay una protección que Dios ha dado a los sucesores de Pedro para confirmar en la fe a los hermanos. Sabemos que hay un dogma de la infalibilidad papal que en realidad tiene muchas restricciones. No todo lo que el Papa dice es infalible. Hay decisiones de los papas, y eso no solo con el Papa Francisco, puede ser con cualquier papa y cualquier autoridad. Un párroco, un obispo, un padre de familia en su casa. Todos nos podemos equivocar como autoridades. Eso no nos descarta. Eso no invalida nuestra autoridad. Podemos cometer errores. Podemos discutir un poco si tal decisión fue buena o no tan buena, si produjo el efecto deseado o no lo produjo. Eso puede dialogar. Pero, esa es mi postura y sé que es la tuya también. Nosotros reconocemos a todos los papas posconciliares, incluyendo el Papa Francisco. ¿No? Si esto me hace perder seguidores, pues, lo siento, porque yo no voy a perder mi fe, no voy a perder mi fe. Entonces, la autoridad de la Iglesia, obviamente revisaron los libros litúrgicos. Podemos hacer comparaciones entre los ritos, podemos tener nuestra idea de cuál puede ser más conveniente y cuál no, sí, pero de entrada son ritos aprobados por la autoridad de la Iglesia. Y cuando digo la autoridad de la Iglesia me refiero al Papa, la autoridad suprema de la Iglesia.
Ah, bueno, entonces, también hay que decirlo porque es verdad que los expertos que formaron parte del Consejo para la aplicación de la reforma litúrgica, podemos discutir muchas cosas sobre los personajes, ¿ok? No es el tema ahorita. Pudieron cometer algunos errores también, pero es verdad que también recurrieron a algunos textos de la tradición. Eso es verdad también. Hay expresiones ambiguas, un poco ambiguas, problemáticas, las hay, sí. Pero de eso a que sea una misa herética, hay una gran distancia. No es una misa herética, o serían herejes, a empezar, todos los papas que la han celebrado, todos los obispos, todos los sacerdotes y toda la gente que ha asistido a la misa Nuevo Sordo, incluido yo, porque mi historia personal, pues es una historia, es una vida de fe vivida la mayor parte del tiempo en el Novus Sordo. Entonces no hay problema con eso. Lo que sí podemos ver es una cierta ruptura, sí, una falta de continuidad. O sea, al descartarse este misal y escribirse un nuevo misal, de alguna manera se rompió con el proceso de desarrollo orgánico que venía sucediendo a lo largo de los siglos. Por decir este ejemplo. Este misal fue promulgado por el Papa San Pío V en 1570 con una bula que se llama Quo Primum Tempore. Quo Primum Tempore. Como les dije, después de 1570 hubo varias ediciones del misal. O sea, se le añadieron cosas, tenía que ser, ¿por qué? Porque se fueron añadiendo nuevas fiestas. La fiesta del Sagrado Corazón no existía en 1570, como la tenemos ahora. No se había aparecido el Sagrado Corazón a Santa Margarita María. La misa de, no sé, Nuestra Señora de Lourdes no existía, todavía no se había aparecido la Virgen en Lourdes a Santa Bernadette. Y así. Nuevos santos. Santos fueron canonizados después de 1570 y se les fue incluyendo en nuevas ediciones del misal, pero todas, sin excepción, todas incluyeron la bula Quo Primum Tempore. Todas las nuevas ediciones. Excepto el nuevo misal promulgado por el Papa Pablo VI. Ya no incluyó esa bula y ahí se ve que ya es una cosa distinta, o sea, es un nuevo misal, que para ser justos, creo que vale la pena decir también, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es la que habla sobre la reforma litúrgica, no pidió un nuevo misal. Dijo que se revisara el misal. Lo que se hizo después fue un nuevo misal. Aún así está aprobado por la autoridad de la Iglesia. ¿Ok? Entonces, vuelvo a decir, no tenemos que hacer pleito donde no lo hay, y mucho menos entre las personas. Que nadie se crea católico VIP, porque quien se cree católico VIP, esté donde esté, Novus Sordo, carismático, de tal o cual movimiento matrimonial, de cual o tal grupo juvenil, de cual o tal misa, el que dice yo soy católico VIP, aquí está la salvación, todo lo demás que hay en la iglesia no sirve, se está cayendo en la soberbia. El Espíritu Santo tiene muchos caminos para llevarnos a Dios dentro de la iglesia. Entonces, importa que tengamos la verdadera fe. Ahora, vuelvo a decir, se pueden argumentar ya haciendo una revisión más minuciosa, se puede argumentar que este misal es más completo que el nuevo. Posiblemente se puede argumentar, yo creo que sí. Hay oraciones que se quitaron. Si te puedo mencionar un ejemplo, nada más que me parece muy significativo. En el ofertorio de la misa
tradicional, cuando el sacerdote levanta la hostia, ya está ofreciendo el sacrificio. Todavía no es la consagración, es el ofertorio. Levanta la hostia que va a consagrar más adelante. Pero escuchen esta oración porque es una oración hermosa que sintetiza la doctrina católica sobre lo que es la misa. Dice: recibe, Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta hostia inmaculada. Todavía es pan, pero ya le está presentando a Dios en anticipación a la consagración, la está presentando ya como si fuera Cristo, hostia inmaculada. Que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, pero también por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que nos aproveche a mí y a ellos para la vida eterna. Esta oración es una síntesis de la teología católica sobre la misa. ¿Qué dice ahora el sacerdote en la misa Novus Ordo? En el mismo momento: bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos: Él será para nosotros pan de vida. Ahora, imparcial. Independientemente de la misa que te guste más, Novus Ordo o misa tradicional, a todos nos queda claro que se expresan dos cosas muy distintas. Una oración expresa una teología de la misa centrada en el sacrificio y la otra en el banquete. Será para nosotros pan de vida. Es una bendición que tiene un origen judío, esta oración del ofertorio de la misa nueva. No tiene un origen en la teología católica. Entonces, ¿cuál de las dos oraciones expresa mejor lo que es la misa? Definitivamente la oración de la misa tradicional. No tiene vuelta de hoja. Ahora, ¿es una herejía lo que dice la oración del ofertorio en la misa nueva? No, no es herejía. No es herejía. Pero no expresa con tanta claridad que la misa es un sacrificio que se ofrece por vivos y difuntos para el perdón de nuestros pecados. Entonces, y así como podría mencionar muchas oraciones que ya no existen. Esta oración ya no existe. La quitaron en la reforma litúrgica y podemos preguntar legítimamente a los católicos, porque recuerden, la misa tradicional, aún para los católicos que prefieren el Novus Ordo, la misa tradicional es un patrimonio espiritual, teológico, tuyo, nos pertenece a todos los católicos. Es como la doctrina es para todos los católicos. El Papa no es dueño de la doctrina, ni los obispos son dueños de la doctrina. La doctrina es parte del bien común de la Iglesia para todos los católicos. La liturgia de siempre es patrimonio de todos los católicos, es parte del bien común de la Iglesia, porque en la liturgia tradicional se expresa la tradición de la Iglesia. Y recuerden, para que, perdónenme que haga estas presiones, pero creo que puede ser importante para católicos que a lo mejor no han sido catequizados en este aspecto. Nosotros creemos que las verdades que Cristo nos reveló, que tenemos que creer para salvarnos y vivir para salvarnos, nos llegan por dos fuentes. Hay dos fuentes de la revelación. O sea, si queremos saber dónde encontramos la doctrina de Cristo, los católicos siempre hemos creído que en dos fuentes: la escritura y la tradición. O sea, palabra de Dios escrita y palabra de Dios no escrita. Esto nos distingue de los protestantes. El protestante diría, no, nada de tradición. Esa tradición es invento de los hombres. El protestante dice, la única fuente de verdad revelada es la Sagrada Escritura. Pero los católicos nunca hemos creído eso. Antes de Lutero nunca se creyó así. Sagrada Escritura y tradición. ¿Quieres tener toda la doctrina que Cristo reveló, que necesitas creer en tu corazón, que necesitas confesar con tu boca y que tienes que vivir para tener vida eterna? Debes acudir
a la Biblia y a la tradición. ¿Okay? Ahora, ¿dónde está la tradición? Esta es una pregunta importante, ¿verdad? Que, si me permites también, por aquí lo tengo, el Papa San Pío X en su catecismo dice, Catecismo San Pío X, pregunta 891, ¿dónde se contienen las enseñanzas de la tradición? Las enseñanzas de la tradición se contienen principalmente, no exhaustivamente, principalmente, en los decretos de los concilios, en los escritos de los santos padres, en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. Ahora, pregunta, de todos estos lugares donde podemos encontrar la tradición, ¿a cuál tiene acceso la mayoría de los católicos? A los usos de la Sagrada Liturgia, a las palabras y usos de la liturgia. O sea, el católico común normalmente no tiene acceso a los escritos de los concilios, ni sabe cuáles son los concilios, ni dónde se hicieron, ni dónde están las actas de los concilios. Los escritos de los santos padres es una literatura vastísima. Yo estudié patrología y no he leído todos los escritos de los santos padres. Entonces, un católico normal, un fiel normal de parroquia, no va a tener acceso a eso tampoco. Tendrá acceso a alguno que otro documento, ¿no? Los documentos de la Santa Sede no se refieren nada más a los de ahorita, se refieren a los de todos los papas. Imagínate, son innumerables. Y las palabras y usos de la Sagrada Liturgia, a eso es lo que un católico normal sí tiene acceso. A un misalito de estos, un católico normal sí lo puede adquirir. Estas son las oraciones litúrgicas de todas las misas de todo el año, las solemnidades, los misterios de la fe que celebramos en el año, están expresados en palabras. Aquí está expresada nuestra fe. Si este misal tuvo un desarrollo orgánico, 1570, y luego nuevas ediciones, la última edición, esta que tengo aquí es de 1962, aprobada por el Papa Juan XXIII, mismo Papa que convocó el Concilio Vaticano II, que quede claro. Porque no debemos oponer Vaticano II a misa tradicional. No puede haber una oposición. ¿Ok? Este misal contiene o recoge verdades de la tradición católica que la Iglesia ha enseñado en 1962 años. Es valiosísimo, es un tesoro de nuestra fe, las oraciones de este misal. ¿Cuál liturgia? Esto no tiene nada que ver con prejuicios ni preferencias personales ni nada. Yo pido que cualquier persona que sea sensata se pregunte, ¿cuál misal nos va a presentar más la tradición católica? El misal que ha llevado un desarrollo progresivo de 1962 años. O un misal que fue elaborado por un equipo de expertos a lo largo de unos 2-3 años después del Concilio Vaticano II, en lo que esos expertos dijeron, bueno, vamos a sacar de este misal algunas oraciones que por alguna razón tuvieron preferencia, las sacaron, algunas las descartaron, otras las pasaron, otras las modificaron. Ese grupo de expertos, este misal ha pasado la prueba del tiempo, la prueba de los años, la aprobación de muchos papas. ¿Sí? El misal nuevo lo hizo un equipo litúrgico, esa es la verdad. Aquí no hay ningún prejuicio, estos son hechos, facts. Son hechos, nada más. Entonces, por eso,
ahí reconocemos, esa es una de las razones por las cuales yo creo que la liturgia tradicional debe estar al acceso de la gente, por las cuales el Papa Benedicto XVI dijo, esta liturgia tiene que estar disponible para los católicos, porque lo que para nuestros antepasados fue grande y sagrado, permanece para nosotros grande y sagrado. No puede convertirse de pronto en algo que cause daño a los fieles. No sé si vamos bien por ahí. No, sí, claro, padre. Espero y todos los que están viendo el video estén entendiendo lo que está diciendo el padre Juan Razo. Padre, le quiero hacer una pregunta y le voy a poner de ejemplo lo que yo pienso. Excelente. Porque mucha gente siempre hace esta pregunta, ¿no? Y lo digo porque yo sé que me ven personas que solo van a misa tradicional, pero también me ven personas que solo van a misa Novus Ordo. O sea, unos nunca han ido a misa tradicional y otros solo van a misa tradicional. Para usted, ¿qué sería la diferencia más grande que hay? Y le pongo este ejemplo, por ejemplo, o sea, me voy a poner yo de ejemplo, ¿no? Como por ejemplo yo, Rafael Díaz. Hay varias diferencias, pero para mí en lo personal, la música. Bueno, es una muy buena pregunta y espero poder ser breve, porque en realidad puedo extenderme mucho en esto. Pero como sacerdote, vuelvo a decir, yo toda mi vida católica, prácticamente la absoluta mayoría de mi vida católica la he vivido en el ámbito Novus Ordo. Conocí la misa tradicional porque el Papa Benedicto XVI publicó el Motu Proprio Sumorum Pontificum, en el que daba permiso a todos los sacerdotes de celebrarla nuevamente. Me empecé a interesar, batallé mucho, es una larga historia, batallé mucho para poder aprenderla porque no tenía quien me enseñara a celebrarla, no encontraba el misal tampoco. Tuve que comprarlo en una vuelta que hice a Roma y bueno, me tomó un tiempo. Pero lo que dije hace un momento, lo vuelvo a decir, la misa tradicional para mí fue una puerta de entrada a un universo católico que yo siento que nos robaron, que no me enseñaron en el seminario. Estoy hablando de doctrina, estoy hablando de tradición, estoy hablando de oraciones que no me enseñaron en el seminario. Y eso cualquier sacerdote, yo invito a mis hermanos sacerdotes a que se den la oportunidad de conocer lo que les pertenece, lo que es católico, patrimonio de todos los católicos, sin prejuicios. Yo estuve 15 años en un seminario, bueno, en 3 seminarios, y en ninguno, ni por accidente, ni por cultura general, nos explicaron la misa tradicional. En ninguno. Mucho menos que nos hayan celebrado una misa tradicional, pues imposible. No estaba permitido en aquel momento. Y los comentarios que escuché en 15 años que fui seminarista eran siempre negativos respecto a la misa tradicional. Nadie la entiende, misa clericalista, misa aburrida, padre de espaldas al pueblo, etcétera. El laico no contaba, etcétera. Nada más pienso esto. Cualquiera que conozca la historia de los cristeros en México, a ver, que nos diga si eran laicos tontitos que no sabían nada, que estaban todos relegados, que no tenían conciencia de su catolicismo y de su misión en la Iglesia Católica. Eran católicos preconciliares y dieron batalla por la fe, dieron la vida por la fe. Eso no lo hubieran hecho católicos excluidos, hechos a un lado, no lo hubieran hecho. Esos católicos sabían lo que significa creer en Cristo.
Y por eso defendieron con su vida la fe que alimentaban cada domingo en la Santa Misa. Ahorita nos pasan leyes contrarias al derecho natural, nos pasan leyes contrarias, por ejemplo, al orden natural de la familia. A los padres les quitan cada vez más los derechos sobre la educación de sus hijos. ¿Y quién defiende? Nadie. ¿Dónde están los católicos conscientes de su dignidad bautismal? Los católicos conscientes de que son hijos de Dios ¿dónde están? Sí, pues estarán en el altar dando la comunión. Estarán ayudando al Padre, leyendo la lectura en lambón, pero siempre hemos sabido que ese no es el ámbito principal para el laico vivir su fe. El laico está hecho para transformar el mundo, las realidades temporales, la política, la economía, las artes, las ciencias. Entonces ahora vemos como promoción del laico que tenga algo que hacer en la misa. ¿No? Aquí sí está promovido el laicado, sí, pero si en la política no lucha para transformar el mal que hay o parar la agenda del mal que sigue avanzando, no sé para qué sirve ese tipo de promoción del laicado. Entonces, la misa tradicional, al menos para mí, fue la puerta de entrada a un universo católico que no me enseñaron. Y yo creo que esta experiencia la he escuchado de muchos otros católicos que han conocido el valor de la misa tradicional. Luego, personalmente, pienso que me ayuda más a experimentar lo sobrenatural, la presencia de Dios, por muchas cosas. Eso que la gente dice de espaldas al pueblo, permítanme explicar, no, esta expresión es ideológica. El sacerdote no celebra de espaldas al pueblo, el sacerdote celebra la misa de frente a Cristo. Porque es un escándalo que el sacerdote me dé la espalda a mí, que soy un ser humano, pero no es escándalo que se la esté dando al sagrario, eso no es escándalo. Deberíamos de pensar, oye, ¿por qué el Padre le da la espalda al Santísimo que está presente en el sagrario? Bueno, donde todavía queda el sagrario en medio del templo, porque ya en muchos lugares se le hizo para un lado. O sea, al dueño de la casa le dijimos, ¿sabes qué? Vete a la recámara porque aquí nosotros vamos a hacer nuestra fiesta. Entonces, no veo yo, sinceramente, la misma ayuda en lo que tiene que ver con las oraciones, el rito, la postura del sacerdote, para experimentar lo sobrenatural. ¿Sabes qué? Me quedé muy sorprendido una vez que leía a San John Henry Newman, cuando hacía unos folletos que se llamaban Tracts for the Times. Uh-huh. Todavía él era anglicano. Y en uno de esos le estaba advirtiendo a los anglicanos, no se dejen impresionar por las celebraciones litúrgicas católicas, porque les atraían las celebraciones litúrgicas católicas a los anglicanos, por su majestuosidad. Les decían, no se dejen guiar por eso. O sea, algo tenía de atrayente, algo tiene de atrayente la misa tradicional. La música, una música que no escuchas en todas partes, una lengua que no escuchas en todas partes, posturas. A mí como sacerdote de la misa tradicional me ayuda mucho más a recordar lo indigno que soy de estar parado ahí y a la vez lo misericordioso que es Dios conmigo de permitirme estar y cumplir ese ministerio tan importante de ofrecer el santo sacrificio por los vivos y por los difuntos. Entonces, también el énfasis, otra cosa, el énfasis en la liturgia tradicional y siempre de la misa fue sacrificio. Ahora se enfatiza el banquete. ¿Cuál es el problema con esto? El sacrificio es un acto que se hace hacia Dios, no a los hombres. Yo no ofrezco un sacrificio, yo a ti no te ofrezco un sacrificio, te podría dar un regalo, pero no voy a ofrecerte un sacrificio. Ni a mi papá cuando cumple años, ni a mi ser querido, no.
Un sacrificio es un acto en el que se mata una víctima y solamente se le ofrece a la divinidad, a nadie más. En cambio, un banquete es algo para los humanos, es algo para nosotros. Si enfatizamos la misa como sacrificio, vamos a tener a Dios en el centro de la liturgia. Si enfatizamos la misa como banquete, vamos a estar nosotros en el centro de la liturgia, la asamblea. De hecho, se pone a pensar, mucha gente escoge a dónde ir a la misa por razones suyas, donde haya clima, donde la iglesia tenga clima, donde las bancas estén cómodas, donde el padre sea chistoso, donde sea breve la misa, donde me guste la música, yo y yo. Cuando yo creo que deberíamos decir, ¿dónde la misa es más reverente? ¿Dónde se nota un mayor amor a Dios? Ahora, yo he visto también que en la misa tradicional se requiere más preparación del sacerdote, de los monaguillos, del coro, porque no es fácil cantar gregoriano. No es fácil cantar gregoriano. Cantar una canción ranchera cualquiera. Pero gregoriano no es tan fácil, requiere más tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que le ofrecemos a Dios más calidad. Es difícil un poquito, sí cuesta. Cuesta que aprendamos tantito latín, cuesta seguir las rúbricas de la liturgia, que también es otra cosa muy importante que quiero decir como sacerdote. Miren, la misa tradicional tiene, aquí pueden ver ustedes, muchas letras en rojo, se llaman rúbricas. Son las indicaciones que el sacerdote tiene que seguir al hacer la misa. Cuando extiende los brazos, cuando dobla la cabeza, hace una reverencia con la cabeza, cuando se hinca, etc. Tiene muchas rúbricas, y esta es una de las cosas que me decían a mí en el seminario, que por eso qué bueno que quitaron la misa antigua. Tenía muchas reglitas, decía. Pero a ver, ¿para qué eran las reglitas? Cuando descubrí esto, la verdad dije, yo quiero celebrar esta misa, porque la iglesia quería que todos los sacerdotes siguieran fielmente las instrucciones para celebrar la misa, de manera que no brille su personalidad humana. Si tú vas a una misa tradicional, el sacerdote pasa desapercibido la mayoría del tiempo. Cuando se voltea a ver al pueblo, el sacerdote tiene que bajar la mirada, no hace contacto visual, porque no quieres captar la atención de la gente a ti, a tu rostro. Bajas la mirada. Solo cuando predicas, pero la predicación técnicamente no es parte de la misa en la misa tradicional. El sacerdote se sube al altar, leí yo en un libro, en el espíritu de Juan Bautista. Es necesario que él crezca y que yo disminuya, que yo no me note en la misa. Tú puedes ir a una misa tradicional en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Francia, y vas a ver al sacerdote siempre haciendo lo mismo. Nunca va a estar pensando, a ver con qué sorpresa me sale el padre ahora. En la misa nueva, el padre se hizo el centro de la atracción. Y esto favorece el concepto de misa show. ¿Por qué? Porque si yo soy el centro, algo tengo que ponerle de mí a la misa. Algo que no le pone el otro, el vecino. Y entonces comienza una cadena de inventos, ¿no? Cada quien tiene que ponerle su plus a la misa para que se vea que soy original. El sacerdote en la misa tradicional no pretende ser original. No pretende llamar la atención hacia sí mismo. Porque los fieles, cuando yo celebro la misa, los fieles no necesitan a Juan Raso. Necesitan a Cristo sacerdote. Yo, Juan Raso, no tengo ningún poder para salvar, no tengo nada que ofrecerles yo. Pero Cristo sacerdote sí que tiene que ofrecerle a los fieles. Por eso los sacerdotes tratamos de desaparecer, de ocultarnos al máximo en la misa tradicional. Esto me parece bastante hermoso y bastante benéfico tanto para el sacerdote que ofrece el sacrificio como para los fieles que están participando en el santo sacrificio.
que no van a ver al Padre, no van a oír al Padre. Lo que necesitan es ir a recibir las gracias abundantes que fluyen del santo sacrificio de Cristo que se ofrece en el altar. Eso es lo que necesita un fiel católico. Otra, el fiel católico en la misa tradicional no tiene tantas reglas. Las reglas son para el sacerdote. Para los fieles no hay tantas reglas realmente. La misa tradicional permite al laico que participa diversas formas de participación que no tienen que ver con hacer cosas. Es una participación intelectual. Hoy pensamos que participar es lleva las vinajeras, tú haz la colecta, tú recibe a la gente en la puerta, tú da la comunión, tú pásala a leer, tú canta en el coro. Eso es lo que llamamos participación hoy, hacer. La participación es interior. Un fiel va y puede seguir el misal si quiere, puede no seguirlo si no quiere, no está obligado. No está obligado a ir al ritmo del sacerdote tampoco, porque lo que tiene que hacer es concentrarse en los 4 fines de la misa: adorar, dar gracias, pedir perdón y suplicar por las necesidades espirituales y materiales, sabiendo que su oración está uniéndola al sacrificio de Cristo que el sacerdote ofrece en el altar. Y ese sacrificio de Cristo le da valor a sus oraciones. Entonces, ¿por qué esto es muy conveniente? Porque a la misa llega gente de muy diversas situaciones existenciales. Hay quien viene, recientemente ha sepultado a su madre. Hay quien viene a la misa y tiene un pariente en el hospital. Hay quien le acaban de detectar una enfermedad. Hay quien se va a casar la próxima semana. Hay quien ya tuvo un bebé, acaban de tener bebé. Hay quien acaba de conseguir un nuevo trabajo, etc. Las situaciones existenciales son muy variadas. Y al fiel le permite el no tener que estar repitiendo, porque no tiene que hacerlo, ni respondiendo al Padre, ni nada de eso. El fiel en la misa tradicional puede concentrarse en lo que en ese momento más necesita. Así un católico se la puede pasar dándole gracias a Dios toda la misa. ¿Participó en misa? Claro que participó, aunque no haya seguido ningún renglón del misal. Por eso entienden mal los que dicen, no, pero es que antes estaban las viejitas rezando el rosario en la misa. Oye, el Papa Pío XII dice en la Mediator Dei que es una manera válida de participar en la misa. El rosario es cristocéntrico. Cristocéntrico. Y la misa es cristocéntrica. Entonces un católico en misa tradicional puede perfectamente, y no es porque sea ignorante, no es porque no cuente, no es porque no sepa, puede agarrar su rosario y rezarlo en misa y está participando porque está uniendo su oración a la de Jesucristo que se ofrece en el altar por él. Entonces yo veo mucha ventaja en esto para los fieles también. No me tocó participar en la misa tradicional como un fiel, porque yo la conocía de sacerdote, solo he participado como sacerdote, pero veo muchas cosas que pueden ser de ventaja. Y mira, pues podríamos hablar mucho más sobre esto, pero yo solo quiero hacer una invitación a los católicos que no conocen, sacerdotes, si me están escuchando hermanos sacerdotes, yo quiero decirles, miren, no se dejen llevar por los prejuicios que nos metieron en el seminario. La mayoría de los sacerdotes que yo conozco que desprecia la misa tradicional, no la conoce. Yo conozco las dos. Y yo creo que la mayoría de los sacerdotes que celebramos misa tradicional conocemos las dos. El Novus Ordo y la misa tradicional. Pero los que atacan la misa tradicional normalmente no la conocen, no la han estudiado, critican lo que no conocen. Entonces, como hermano, con todo respeto, yo les diría, conoce primero, estudia un poquito, date la oportunidad, es parte de tu patrimonio, la misa tradicional es tuya, porque eres católico. Y lo mismo dirían los fieles católicos que no la conocen. Ahora, a los católicos que ya tienen la bendición de conocer la misa tradicional y que pueden asistir a esa misa, yo les digo,
nunca se sientan católicos VIP. No juzguen a los demás, porque arruinan todo. Arruinan todo. Arruinan su vida espiritual y arruinan el movimiento que hay dentro de la iglesia, de los que buscamos que la misa tradicional sea permitida para beneficio de los fieles. Arruinan la causa. Los que hacen comunidades cerradas, donde no puede entrar nadie, o llegas y te ven raro, nada más arruinan la causa del movimiento tradicional. Vuelvo a decir, lo importante es que estemos unidos en la misma fe, que tengamos la fe católica. Y a los hermanos que viven donde no hay misa tradicional, yo solo los invito a lo siguiente. Pueden conocerla hasta donde se pueda por videos, leyendo, pero para ir a misa yo les diría, vayan a la misa más reverente que tengan a la mano, no bus sordo, no piensen, no son herejes por eso, no son católicos de segunda por eso. Ahí está Cristo vivo en la Eucaristía. Busquen un sacerdote reverente porque los hay, y hay muchos sacerdotes buenos, santos, que celebran misa no bus sordo. Busquen uno de esos. Busquen una misa en la que se les predique la doctrina católica, donde oigan cosas que no van de acuerdo con la fe católica, ya no expongan a ustedes ni a sus hijos a que pierdan la fe. ¿Sí? Para mí esas dos cosas, reverencia y doctrina católica, que toquen los puntos espinosos que nadie quiere tocar, que le llamen pecado al pecado, que te llamen a la conversión, que te presenten el Evangelio con todas sus exigencias, sí, que te hablen de la misericordia de Dios, pero también que te hablen de su justicia, también de la necesidad de la conversión, también de la necesidad de la penitencia, también que te digan que existe la condenación eterna, que hay juicio después de la muerte, que te recuerden estas cosas. No vayas donde te presentan un catolicismo light, en el que todo el mundo se va a ir al cielo nomás muriéndose. Entonces busca una buena predicación y busca una misa reverente, no bus sordo, es lo que tienes a la mano. Hay muchos buenos sacerdotes. Yo diría, miren, denle una palmadita a sus buenos sacerdotes que tienen. Si tienes un sacerdote que celebra la misa bien celebrada, no bus sordo tradicional, con reverencia, con amor a Jesucristo, acércate después de misa y dile, Padre, yo vengo aquí porque usted me ayuda a acercarme a Dios. Lo felicito, siga adelante, tiene mi apoyo. Y si junto con el apoyo le puedes dar para sus cocas, dale, para sus refrescos. Dale un poquito, pero dile por qué, dile por qué. Porque miren, en todas esas parroquias donde se falta el respeto a Dios en la liturgia, donde se predica mala doctrina, también parte de la responsabilidad la tienen los fieles, porque ahí van, ahí aplauden y ahí echan dinero a la colecta. Y a veces los buenos sacerdotes, fieles a la doctrina, son marginados, son criticados, porque te hablan del catolicismo con todas sus exigencias. Ay, este padre es muy malo, el otro es más comprensivo, el otro te va a llevar a la perdición. Este que parece malo no es malo porque quiere que llegues al cielo. Entonces sepan agradecer a sus sacerdotes buenos, hay muchos. Los sacerdotes buenos a veces están bajo persecución dentro de la iglesia. Apóyenlos, no los dejen solos. Busquen a esos sacerdotes, estén con ellos, invítenlos a su casa, abren las puertas de su familia. ¿Sí? Y pues es lo que yo podría decir respecto a todo esto. Perdón si me perdí, agarré monte, como decimos acá en México, en varias de tus preguntas, pero espero que haya servido de algo todos estos comentarios. No, claro que sí, padre. Yo precisamente por eso dejo que mis invitados se expresen, porque es muy importante. Y yo diría que está usted totalmente en lo correcto. Hoy muchos sacerdotes buenos son perseguidos, están siendo perseguidos, pero ya para
para ir finalizando esta entrevista, si nos pudiera decir brevemente, ¿verdad?, a lo que empezó a decir ahorita ya al final, para los católicos que no tienen misa tradicional cercas o incluso en su diócesis. No por eso, y quiero que usted lo diga, padre, porque ay Dios mío, lo voy a decir. Hay gente que se le ha metido en la cabeza, si no hay misa tradicional, yo no voy. Cosa que yo nunca he enseñado. Entonces, padre, si no hay misa tradicional cerca, necesitan ir a la misa Novus Ordo, ¿cierto? Bueno, no lo digo yo, lo dice Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. No son mis palabras, son del Señor. Ahora, para los católicos que piensan así como tú has dicho, yo les diría, entonces, ¿qué va a hacer el 98% de los católicos del mundo que no tiene misa tradicional en la mano? ¿No deben ir a misa? ¿Suspendemos la misa de los domingos? ¿Qué van a hacer tantos buenos sacerdotes que no saben latín? No por su culpa, sino porque nunca se les enseñó. Que no tienen a la mano el misal tradicional y no saben cómo usarlo. ¿Qué van a hacer? Por favor, no tenemos que caer en estas posturas que esas sí son cuadradas. Esas sí son cerradas. No, de ninguna manera. Vuelvo, como ya lo dije, gracias a Dios, muchas parroquias que celebran la misa Novus Ordo en modo reverente, donde se escucha buena doctrina, las hay. Y además, la misa Novus Ordo es válida. Y si la tienen a la mano, pues necesitan la Eucaristía. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así es que, a menos que no quieras la vida eterna, pues quédate sin la Eucaristía, ¿no? Ahora, hay situaciones que yo creo que también, lamentablemente, en algunos contextos son más comunes, en las que la única misa que los fieles tienen a disposición es una misa mal celebrada. Esa es una situación más dolorosa. Pero aún así, ¿qué pueden hacer? Mira, yo diría esto. Si no se predican cosas raras, contrarias a la fe, pero tienes que aguantar un ritmo de música que no te gusta tanto y que sabes que no es el apropiado, tienes que ver ahí ciertas cosas, te puedes quedar atrás, llevarte tu rosario y participar en la misa Novus Ordo a la antigüita. Te puedes llevar tu misal tradicional y meditar las oraciones de la misa. Estás de frente presencialmente ante el sacrificio de Cristo que se ofrece en el altar. Te puedes quedar atrasito, haciendo tu oración, diciendo, Señor, aquí estoy. No voy a estar mirando hacia el frente porque hay cosas que no me ayudan, más que favorecer mi fe, me afectan. Diferente sería cuando se predican cosas contrarias a la fe y sobre todo si tienen niños. Allí sí, yo diría, no hay que exponer a los niños a ser confundidos, lamentablemente por el sacerdote o quien sea el que predica. Y otra cosa también que me gustaría decir es esto. En muchos lugares se está normalizando las celebraciones con diáconos permanentes o ministros extraordinarios de la comunión en ausencia del presbítero. Lo puedo entender cuando se vive en una comunidad donde no hay ninguna misa, pero si estás en una ciudad grande, donde en la capilla de la esquina va a celebrar un diácono permanente. No estoy contra los diáconos permanentes, solo estoy diciendo, no es sacrificio. Ellos no ofrecen el sacrificio. No es misa. Una celebración
que dirige un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión no es una misa. Si puedes moverte, te va a costar 10, 15 minutos trasladarte en tu misma ciudad a otra iglesia donde haya misa, yo diría, ve donde hay misa. Te trasladas para ir al supermercado a comprar lo que necesitas para comer. Si estás enfermo, vas y buscas al doctor aunque te quede a 20 minutos en tu misma ciudad. Busca una misa. Porque eso sí, no es una misa la de un diácono permanente. No se ofrece el sacrificio. Se da la comunión, sí, pero volvemos al punto. ¿Qué es la misa? Antes que ser banquete, es sacrificio. Y el diácono no ofrece el sacrificio. Entonces, no tiene que ver con desprecio a ningún diácono, solo tiene que ver con ser coherentes con nuestra teología católica, ¿verdad? Donde sí hay oportunidad, hay que buscar siempre la misa. Sí, no. Usted ha dicho la verdad y nada más que la verdad. Entonces, hermanos y hermanas, ahí lo tienen, Padre Juan Razo. Voy a dejar sus redes sociales en la parte de abajo. Aquí estoy viendo su canal de YouTube, Conservando la Fe. Ya tiene 58,000 suscriptores. Entonces, vayan a suscribirse. Hay que apoyar a estos sacerdotes que son pastores, que aman a Cristo. Bueno, Padre, ya para ir finalizando, ¿algo más que quiera agregar? Que yo creo que lo que tú estás haciendo en tu canal es muy bueno. He visto muchos de tus videos y es importante que despertemos, no nos quedemos dormidos ante lo que está pasando en la iglesia. La iglesia está sufriendo una crisis grave de fe. Pero no esperemos nada más que la solución venga del Papa o de los obispos, porque es muy fácil señalar y decir, es que el Papa, es que tal obispo, es que tal cardenal. No. O sea, podemos hablar de cosas que pueden provocar escándalo, pero la renovación de la iglesia, que sí está en mis manos, es mi conversión personal. Entonces yo quisiera invitar a todos los católicos que van tomando conciencia de las cosas malas que están pasando en la iglesia, a que no nos espantemos, no abandonamos la barca de Pedro, para nada, porque fuera de la iglesia no hay salvación. No abandonamos la barca de Pedro, nos quedamos aquí y tratamos de renovar la iglesia renovando nuestra vida personal. Y conservamos la fe, por eso le puse así al canal. O sea, hay que conocer la fe católica, instruirnos en nuestra doctrina católica, creerla con todo el corazón, confesarla siempre que podamos, vivirla, ser coherentes con esa fe que se nos ha enseñado, porque esa fe son palabras de vida eterna. Y busquemos la comunión. No hagamos divisiones innecesarias. Si un católico tiene la fe de la iglesia, es mi hermano y con él puedo estar en comunión. No puedo estar en comunión, lamentablemente, con quien ya no cree la fe de la iglesia. No significa que lo voy a insultar ni que me voy a pelear a golpes, no. Pero hay que buscar ambientes sanos. Relaciónate con católicos sanos dentro de la iglesia. Hay muchos que conservan la fe. Si estás en un ambiente eclesial muy tóxico, salte de ahí, busca otro ambiente eclesial más sano. Y hay que conservar la fe. El que persevere hasta el fin se salvará, dijo el Señor. Amén. Es lo que tenemos que hacer en estos tiempos y guardar esa comunión que ya yo estoy experimentando contigo, Rafael, y con otros hermanos, sacerdotes, laicos, también a través de las redes esta comunión. La audiencia que tú tienes, por algo se suscribieron, porque reconocen la doctrina católica en tus programas. Hay una comunión virtual, no es la más perfecta, pero nos ayuda de algún modo. Pero es muy importante que en su contexto, donde vive cada uno, busquen a los católicos que quieren vivir la fe. San Agustín les decía eso, fíjense, a los recién bautizados, San Agustín les decía,
Van a encontrar en la iglesia buenos y malos. Encuentren a los buenos y júntense con ellos. Es lo que tenemos que hacer. Amén. Sin caer en fariseísmos, ¿ok? Eso sería mi consejo. Amén. Padre, ¿dónde aparte de YouTube, ¿tiene usted algún podcast? No, bueno, están los audios de Conservando la Fe, están en algunas plataformas, están en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spreaker y en Spotify. En esas plataformas pueden buscar Conservando la Fe y encuentran los audios de los videos que publico en YouTube. En Twitter tengo mi cuenta personal, @Padre Juan Razo, y tengo una cuenta de Conservando la Fe en Facebook y un canal de Telegram también, a través del cual tengo un poquito más de interacción con los seguidores del canal, que también ahí lo encuentran en el canal de YouTube, están los datos del canal de Telegram. También tiene WhatsApp, ¿verdad? Sí, hay un número de WhatsApp que ahorita no lo tengo en la memoria, pero ahí está en las descripciones de los videos, y a veces ahí en el mismo video, ahí está un número de WhatsApp al que pueden mandar un mensaje de alta para estar en comunicación. Sí, lo estoy viendo aquí en su mismo canal de YouTube. Ahí está el número. Ok, sí, ahí está. Pues muchas gracias, es un pequeño esfuerzo, pero me da mucho gusto que haya gente también desde laicado tomando conciencia de que todos tenemos que luchar por el reino de Cristo. En el reino de Cristo no hay espacio para ociosos. Todos tenemos algo que hacer. Hay quien no tiene la habilidad para estar en un canal de YouTube, pero puede rezar por la iglesia. Y ese es su trabajo. Y el testimonio que da en su familia y el testimonio que da en su trabajo, todo es importante. Esta batalla la vamos a ganar porque Cristo ya venció al mundo. Por eso no vamos a tener miedo. Dios va a permitir que la iglesia sea zarandeada, pero no se va a hundir. Tarde o temprano va a despertar y va a calmar la tempestad, y tendremos una iglesia en la que ya no haya confusión, ya no haya tanta división tampoco, y que tengamos otra vez todos una misma fe. Amén, amén y amén. Bueno, todas las redes sociales del Padre, una vez más, las voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción, en la cajita de abajo, para que usted lo vaya a seguir donde usted quiera. Pero sí les pido, por favor, suscríbanse a su canal de YouTube, Conservando la Fe. Padre, ya para finalizar, si nos pudiera dar la bendición, por favor. Con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos a rezar un Ave María y doy la bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo virtual a ti y a toda tu audiencia. Gracias a usted, Padre, por haber aceptado esta invitación. Verdaderamente es un honor para mí. Esperemos si no sea la última vez. Y bueno, hermanos y hermanas, será hasta el próximo video, si así Dios quiere.